Bueno, buenas tardes a todos y todas en esta tarde de mayo, que compartimos otra actividad más de clases abiertas organizadas desde el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Esta vez compartiendo la charla con el doctor Homero Bibiloni, Pandemia, Ambiente, Prevención y Cambios de Paradigma, a quien agradecemos mucho, y sobre todo porque en la primera charla que tuvimos con esta idea de empezar a generar espacios para la comunidad, gratuitos y con expertos en cada una de las materias, la verdad es que el doctor Bibiloni enseguida se sumó sin ningún tipo de problema. Homero, ya lo conocemos hace tiempo, por eso me permito llamarlo por su nombre de pila. Homero es profesor hace muchísimo tiempo en nuestra Universidad Nacional, en la Facultad de Derecho, y también obviamente tiene una larga trayectoria docente, en investigación académica, en el ámbito universitario y de la gestión. Ha ocupado altos cargos, particularmente en el tema ambiental, y en lo que interesa posgrado, que es donde se genera esta actividad, es el director de la especialización en Derecho Ambiental. Con lo cual, digamos, tampoco necesita mucha presentación con relación a la temática y su trayectoria académica. A ustedes, obviamente, les agradecemos que se hayan sumado a esta actividad, que bueno, si bien parece corta, pero la verdad es que nos ha dado, ya tuvimos una actividad previa que nos ha dado mucha satisfacción, así que esperemos que también sea de su interés y que realmente al final de la misma puedan hacer algún tipo de preguntas, intercambio. También agradezco particularmente a toda la Secretaría de Posgrado, ya sea el personal administrativo, como también Lucas Zulari como prosecretario, que también nos ayuda y nos ha ayudado y nos ayuda mucho en todo este tema de salir por la parte virtual de la Secretaría de Posgrado. Así que una vez más, muchas gracias y ya los dejo con el expositor, a quien agradezco infinitamente. Gracias, Marcelo. Gracias a la Secretaría de Posgrado por la buena iniciativa, a Lucas por el apoyo que siempre pone en todo este tipo de inquietudes, y tengan todos los que están conectados, todas y todos, muy buenas tardes. La idea de este encuentro, que tendrá una primera parte y después compartiremos algunas inquietudes que ustedes planteen, me parece que, digamos, tenía un poco el título de lo que está pasando ahora, pero no con un sentido de oportunidad temática, sino con un sentido bastante más profundo, que es qué está significando esto en términos de lógica ambiental, y también una mirada de que el ambiente es bastante más de lo que a veces siempre se analiza, que es algunos impactos puntuales, algunos problemas de flora y fauna. En realidad es un todo bastante más complejo, y de esto muy brevemente vamos a tratar de hacer algunas referencias de manera secuencial para después entender los problemas estructurales que afectan gravemente el tema de ambiente planetario, porque hoy ha quedado absolutamente en evidencia que los temas ambientales son globales e impactan localmente, el famoso concepto de localidad que a veces se decía en la teoría, bueno, ahora lo tenemos absolutamente en la práctica. Entonces, dicho esto, vamos a ir un poco en la secuencia sobre estas filminas, porque la idea es hacer una narración sobre imágenes con algunas reflexiones críticas y, por supuesto, con juicios de valor sobre lo que está pasando, para ver si de alguna forma podemos generar cambios importantes. El tema está que es muy claro y digamos, tenemos esa andanada de noticias en todos los noticieros nacionales, y si miramos a través de los cables noticieros europeos, suramericanos, norteamericanos, que se ha planteado el tema del COVID-19 realmente como el título que estamos poniendo, que es una amenaza planetaria. Hay otras muchas que cobran muchas vidas, de manera quizás más silenciosa, menos espectacular, podemos asignarle
si esta pandemia de dónde vino, pero seguramente Argentina básicamente llegó por avión. Pero entonces hay una preocupación global y además el efecto letal, lamentablemente, de otros seres en el planeta nos está llevando a una enorme preocupación colectiva y acciones bastante inmediatas en esta suerte de una nueva amenaza más planetaria, como lo es el dengue, como son las guerras, como es la desertificación, como son las inundaciones, como es el cambio climático y demás. Y entonces simplemente uno trata de referir, bueno, estos datos eran más o menos cuando estábamos armando esto, pero si uno mira el planeta, lo más azul, lo más oscuro, es donde están los peores problemas, ¿no? En Asia es bastante importante, en el norte, en la Unión Europea, y por acá vamos bastante mejor, con un vecino bastante preocupante como es Brasil. Esta foto lo que nos demuestra es esta idea de globalidad en términos de la situación planetaria. Y esto impacta mucho porque además ahora tenemos las imágenes en tiempo real, entonces estamos asociando qué es lo que nos pasa o nos puede pasar viendo lo que les está pasando en otros lados, que son hospitales atestados y las imágenes truculentas que nos muestran cadáveres y en camiones refrigerados, bueno, y desgraciadamente las muertes se contabilizan y se ven en tiempo real. No es algo que lo estamos viendo en una simple estadística, que es una manera en realidad de generar un compromiso mucho menor, porque es un número más, acá lo estamos viendo en imágenes, y esto indudablemente impacta de otra manera mucho más fuerte en todos nosotros. Aquí simplemente es cómo lo global está impactando localmente, estos son algunos datos de hace algunos días, y entonces estamos viendo también que sobre lo cual vamos a retomar, que la idea de prevención es clave, no solamente en el COVID-19, sino que vamos a hacer un paralelismo en el tema entonces también de lo que es la cuestión ambiental y la pandemia. Fíjense, acá viene una cuestión que es importante, que tiene que ver con las proyecciones y el factor de la prevención y el de seguir atentamente ciertas reglas y las proyecciones geométricas que se pueden dar en casos de incumplimiento de ciertas pautas. Lo que nos está diciendo esto de alguna manera como lección aprendida para después proyectar en términos ambientales es que si nosotros generamos buenas prácticas, protocolos y determinadas instrucciones que se dan desde el Estado de Derecho, desde la conducción política, desde lo científico estrictamente, sobre los temas sanitarios y demás, los resultados pueden mejorar notablemente en la medida que utilicemos reglas de prevención y estas reglas las cumplan todos. Y acá asociamos un poco esta idea, sobre la cual vamos a volver, de las responsabilidades comunes pero diferenciadas en materia ambiental. Quiere decir que esta pandemia nos evidencia el problema global, el efecto devastador en vidas, en muy poco tiempo se ha llevado muchas vidas, y los efectos también locales, es decir, esto no es un problema solamente que apareció allá lejos en China, sino que ahora lo tenemos acá en nuestro conurbano, lo tenemos en Cava y lo tenemos en nuestra ciudad también, y en las ciudades de muchos de los presentes que no son platenses, por lo que más o menos nos habíamos podido enterar. Ahora bien, fíjense, hay un tema central que tiene que ver con los sistemas de reacciones que tiene el hombre desde siempre, que fue el miedo. Y bueno, un poco la imagen, ¿no?, del hombre frente al tiranosaurio Rex, es decir, primero nuestra pequeñez ante la enorme magnitud de esa especie extinguida y su capacidad predatoria, pero convengamos que el hombre tiene mucho más impacto predatorio que ese famoso tiranosaurio que las películas han inmortalizado. Ahora bien, desde el punto de vista de la actitud más antigua del hombre, es que hay reacciones siempre ante el miedo, y ante el miedo lo que se trata de hacer es escapar de la situación
que nos está generando ese apremio y ese miedo. Y este es un tema muy interesante para volver como consecuencia sobre nuestras conductas que tengan que ver con lo ambiental en términos estructurales, con lo ambiental en términos personales, con lo ambiental en términos comunitarios. Quiere decir que desde siempre el hombre, desde lo más primitivo, ha tenido una capacidad de reacción ante lo que lo atemorizaba. Es decir, eso lo tenemos en nuestro ADN muy básico y además lo hacemos intuitivamente. Es decir, si algo nos está por quemar, retiramos la mano. Es decir, son conductas que no se racionalizan, lo que de alguna manera la inteligencia emocional también está estudiando. Entonces, lo que es interesante es ver ahora entonces cómo la naturaleza tiene ciertas reacciones de estas atávicas que vienen desde el inicio mismo de los homínidos, y cómo esto va implicando cambios, y si realmente estos cambios los aplicamos en términos operativos, o simplemente si continuamos haciendo más o menos lo mismo. Lo que sí es cierto, que a poco que nosotros miremos algunas reacciones de la naturaleza, que vamos a poner en algunas fotos, los hermanos de la naturaleza tienen dos cuestiones que parecieran más inteligentes que la especie inteligente que es la humana, que persiste en el error, persiste en los problemas que en definitiva están amenazando la propia existencia de la especie humana. Es decir, los hermanos de la naturaleza no repiten el mismo error, saben cambiar. Bueno, precisamente de esto se trata. Ante el riesgo, las especies adoptan una actitud cambiante, escapan, y vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, los monos. Si tiene algún felino, en este caso un leopardo, suben al árbol. Es decir, ante el temor adoptan una actitud absolutamente inteligente y además preventiva en orden a su vida. Otra de las técnicas es agruparse, trabajar comunitariamente ante lo que es en una situación del 1 a 1 disvalioso. La otra es la mayor habilidad, si puedo correr más rápido que el que viene detrás, pero quiere decir que en estos ejemplos siempre hay una lección de la naturaleza, y lo que tenemos que creo que aprender es a decodificar las señales que están en toda la naturaleza. Es un problema de cómo las captamos, cómo las interpretamos y cómo las aplicamos. Todos los principios ambientales de la 25675 están en experiencias de la naturaleza. Desde la mejor tecnología disponible, que tiene que ver con los machos alfa o las hembras que son líderes en una manada para mejorar la especie, está absolutamente todo escrito en la naturaleza. Es un problema de capacidad de apreciación. O si no se vuela, o si no realmente se vuelve al nido, o si no se meten en la cueva, o si no se sumergen. Es decir, cada especie inteligentemente busca, de acuerdo a sus mejores aptitudes, cómo resuelve un problema que le está planteando la realidad con inteligencia para la supervivencia. Y de esto se trata un poco lo que queremos plantear como idea de fondo, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones que la especie humana se va a dar para sobrevivir no solamente a la pandemia, a los problemas estructurales de gravedad ya inusitadas que nos está presentando la realidad mundial global? Y entonces, la fauna humana, para hacer el paralelismo, yo hablo siempre de los hermanos de la naturaleza, tenía antes un sistema de refugio, ¿no? En la prevención, era, bueno, se metían a la cueva. Bueno, ahora la idea es que nos tenemos que quedar en casa. Yo, por seguro, en mi carácter de adulto mayor, pero más allá de eso, me parece que esta idea de volver hacia lo más básico, volver hacia las cuestiones más centrales, son las que tenemos que volver a poner sobre el tablero en el momento presente, porque están relacionados con lo más profundo de la existencia misma de la vida, es decir, aquellos temores instintivos que hacían que se huyeran de los grandes predadores. Bueno, hoy es el momento también de hacer este tipo de planteos. ¿Cuáles son algunos? Por supuesto alguien podría decir, bueno, pero te olvidaste de tal o cual, seguramente. Pero ¿cuáles algunos que por lo menos que uno viene siguiendo el tema ambiental desde hace algún tiempo, parecen bastante preocupantes? El primer punto es que
el hombre en esta idea de la calidad de vida y de la civilización occidental se fue olvidando de las enseñanzas y del vínculo muy fuerte que siempre existieron en las poblaciones antiguas y especialmente en las poblaciones originarias de la Suramérica y de América del Norte inclusive, con la naturaleza. Había una comprensión de la naturaleza, había un respeto de la naturaleza, había una adaptación y un punto de equilibrio. Hoy los sistemas de producción, cuya escala es cada vez mayor, atentan contra esa comprensión ancestral que nos vinculaba con las leyes, no escritas, pero leyes al fin, de la naturaleza. Y por eso la otra imagen, porque hoy lamentablemente, y las estadísticas así lo demuestran, estamos en una nueva era que es la muerte de los nacimientos. Cada vez hay menos de lo que son los bienes de la naturaleza. Cada vez hay menos hermanos de la naturaleza, cada vez queda menos agua potable. Ya se ha descubierto hace mucho tiempo que el agua no es más un recurso renovable, es un recurso escaso, que el aire está terriblemente contaminado, que el suelo está progresivamente envenenado. Entonces, esta idea de apartamiento es uno de los primeros graves errores que las civilizaciones occidentales y de consumo están cometiendo en un verdadero atentado contra sí, atentado contra la naturaleza, contra los seres vivos de la naturaleza, contra los ecosistemas, que por supuesto tienen una vida en sí misma. El otro punto central, digamos, Galeano escribió úselo y tírelo, ¿no? Como una síntesis, pero es el tema del consumismo desatado, ¿no? Entonces hay dos imágenes, estos negocios que venden de todo y se entra y son todas baratijas, que vienen de China, importadas y demás, y que hay que comprar porque es barato, o la vocación en un segmento ABC1 en los free shop, bueno, hay que llevar las cosas porque ya que estamos viajando. Entonces hay un tema de disociación entre los consumos realmente necesarios y los consumos imprescindibles. Porque en términos ambientales, si yo quiero legarle algo a la generación futura, tengo que tener un ahorro en el presente, si no, he dilapidado lo que ellos tendrían que heredar en el mañana. Entonces, acá tenemos un problema de consumo de todo, donde nunca se piensa los efectos del consumo, y si es un consumo necesario, si es un consumo suntuario, y además todos los sistemas industriales están pensados en la menor duración de los productos, en lo que se llama obsolescencia programada, para que haya que renovarlos. Verbigracia, los celulares, los plasmas, todo tipo de artefacto electrónico es realmente antiguo en muy poco tiempo porque ese es el negocio. Usar un tiempo, te crean uno más o te aumentan capacidades que después se usa absolutamente muchísimo menos, pero si no, no opera el sistema, entonces uno cambia el celular, cambia el enchufe, y todo eso va generando, por ejemplo, residuos electrónicos que no tienen ningún tratamiento muy serio en Argentina. El otro problema gravísimo, que ya lo vienen diciendo desde hace mucho, desde el 92 de la Convención de Río, en la Convención de Cambio Climático y los expertos del panel internacional del IPCC, es que los efectos devastadores del tema del cambio climático están a la vista. En la ciudad de La Plata lo tuvimos no hace muchos años, y además en algunas provincias coexisten inundaciones en el este y sequías feroces en el oeste. Esto ha pasado, por ejemplo, de manera dramática en Chaco en muchas ocasiones, o también en Formosa, que tiene un este muy verde y un oeste muy seco, porque ya está lindando con la parte seca de Salta. Entonces, este tema de las inundaciones y sequías, o las lluvias que cumplen el promedio anual, pero que caen todas juntas, con lo cual esto es terrible porque se concentra el agua y lava la tierra. Entonces, esto es un problema grave, sin contar el problema de los deshielos. Ahí tenemos un glaciar con algunas mediciones, se ve muy pequeño, pero después ustedes cuando tengan el Power lo van a ver. Antes se veían las cosas en varias generaciones, ahora lo ve una misma generación, una misma persona. Puede haber ido a visitar algo y muchos años después va y no encuentra lo que fue a visitar porque desapareció. Entonces la desaparición de los glaciares, el reciente desprendimiento en el Ártico de un iceberg de dimensiones siderales parecidas a la ciudad autónoma, nos están indicando cosas muy graves que pasan en el planeta. Lo mismo lo que está pasando en el Paraná, que está sin agua. Y estas fotos
del Ártico, en este caso, que demuestran cómo se va achicando progresivamente. Pero tomen en Google una foto de cualquier glaciar planetario, el único que sigue creciendo de manera distinta es el de Calafate, pero el resto, el Uppsala, por ejemplo, que estaba muy cerca, tiene problemas ya de limitaciones en la visita porque tiene una retracción importante y el riesgo del fraccionamiento. Quiere decir que cambio climático es una realidad instalada, comprobada científicamente, y el que duda de eso simplemente que padezca la inundación y la sequía. El otro tema es la fenomenal generación de residuos que genera el hombre, porque todo lo que nosotros consumimos a través de envases, de cartón, de plástico, todo está absolutamente envasado, y además la paradoja es que todo ahora viene cada vez más chico. Es decir, el envase, se necesitan más envases porque el negocio ante los costos es producir envases más chicos, de las galletitas, de los alfajores, de los yogures, de lo que fuere. Todo es en envase más chico, con lo cual hay más envases, hay más generación de residuos. Tan es así que hay un ejemplo gravísimo, esto lo pueden también ver en Google, es la famosa isla plástica. Hay casi un pequeño continente de plástico que por el juego de las corrientes marinas se concentra en algún lugar, digamos allá por abajo del Índico, que es realmente llamativo, y esto es lo que todos van tirando de a poquito en el mar, sin contar este efecto negativo sobre las especies marinas, de las cuales muchísimas mueren porque confunden a veces el plástico con algún animal y por supuesto entonces fallecen inexorablemente. El otro tema realmente muy grave es el tema de que el ambientalismo en general no habla mucho de la economía ambiental. Y si nosotros no logramos poner la economía adentro del ambiente y explicitar las ventajas económicas tangibles de lo ambiental o intangibles con un cálculo extrapolado, bueno, lo ambiental nunca va a tener lugar. Por lo tanto, esta dilación permanente de la cuestión o disociación entre ambiente y economía nos lleva a que los que predicamos el tema ambiental, en la medida que no pongamos números sobre la mesa, los presupuestos se los van a llevar otros. Un ejemplo muy clásico de esto que uno siempre da en clase es el negocio de las embotelladoras. Nos venden un envase de agua saborizada o no, pero no se hacen cargo del envase. Entonces, internalizaron la ganancia de la venta y socializaron el pasivo de la botella, porque de esto después se encarga la sociedad en su conjunto, que la tiene que recolectar y eventualmente la recicla o no la recicla. Pero este dato de la cuestión económico-ambiental es central, y no es economicismo, al contrario, es cómo encontramos la dimensión en lo ambiental de la parte disciplinar de la economía. Y me parece que es un tema muy importante, amén de que necesitaríamos desde el punto de vista nacional una fiscalidad ambiental, porque hoy lo más próximo a una fiscalidad ambiental que existe es el ABL municipal. No hay otros elementos, salvo algunas tasas que tienen que ver con evaluaciones de impacto y demás. Pero digo, fondos para aplicar al ambiente con lógica ambiental y por los servicios ambientales que nos presta la naturaleza, cero. Entonces, el capítulo económico es algo que está ausente en lo ambiental y eso nos genera realmente una situación de disvalor. Ni hablar el problema gravísimo que tiene el planeta y todos los recursos y los ecosistemas y las especies con todo tipo de contaminación que estamos generando. Allí hay una cantidad de fotos que tienen que ver con lluvia ácida, que tiene que ver con industrias, que tiene que ver con residuos peligrosos, con residuos nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Tan es así, y siempre pongo un ejemplo que una vez vi un documental que realmente me preocupó, ¿no? Y esto también lo he charlado con algunos apicultores. Las abejas están desapareciendo. El servicio ambiental de las abejas es clave para mantener la vida de distintas cadenas tróficas y de la vida misma de la naturaleza. Nadie poliniza tan bien como las abejas. En algunos lugares de Asia lo hacen las personas, porque no hay más abejas porque murieron envenenadas. Entonces, estos temas, lo que pasa es que como no se ven directamente, pasan desapercibidos. Y la pandemia lo que ha hecho ahora es que los temas que se conocían
pero no eran visibles, se visibilicen de manera contemporánea y lo tengamos ante nuestros ojos. Quiere decir que estamos contaminando todos los recursos de la naturaleza que nos dan vida: suelo, agua y aire. Y esto está generando un pasivo, un costo fenomenal, que como no economizamos el costo de esto, es como que no existe. Pero el tema está que es cuánto vale el daño evitado. ¿Cuánto vale, por ejemplo, en términos de políticas de salud, al fumar menos, cuánto repercute esto como un ahorro en el sistema público de salud? Menos gente enferma, menos gente hospitalizada y, por supuesto, menos negocio para los laboratorios y las empresas que tienen patentes. El otro punto importante es ya el ataque directo a los ecosistemas y a los recursos de flora y fauna, ¿no? Es decir, deforestación, hemos tenido ejemplos bastante poco felices en Chaco y Salta en este último tiempo, la muerte de los corales, por ejemplo, que es algo gravísimo en términos de ecosistemas marinos, el propio hombre simpáticamente cazando animales indefensos con miras telescópicas. Ahí hay dos ejemplos del rey de España y de una pareja argentina que también hizo un safari de caza en África. Yo no sé si a los animales los atan o los atontan, pero realmente pegarle un tiro a un animal con una mira telescópica es una cuestión realmente brutal por un lado y de igualdad en las oportunidades. Entonces, el negocio de tráfico de fauna y todo lo que tiene que ver con eso es uno de los negocios muy rentables planetarios, con la droga, el tráfico de personas y las armas, ¿no? Quiere decir que esto es un tema preocupante porque van desapareciendo las especies y no se van a reponer. Y esto sigue siendo un muy buen negocio llevar gente de safaris al África y también a nuestros cotos de caza privados en Argentina. El otro punto también que lo vemos en desarrollos inmobiliarios y demás es de alguna manera, la destrucción por el negocio inmobiliario de manglares y humedales, ¿no? Manglares en algunos sitios como bosques marinos y humedales por acá cerca en el norte de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Allí hay algunas fotos de antes y después, y siempre con una protección policíaca al derecho del que está destruyendo, ¿no? El ecosistema que tantas bondades hace. Es decir, los manglares en los tsunamis es una barrera de contención relativamente efectiva. Ahora, si no están, se lleva puesto todo, ¿no? Como ha pasado en las costas asiáticas. Hay una película bastante ilustrativa sobre el tsunami. Por supuesto, no había manglares en ese momento. Otro punto central que hay que mirar, porque si no miramos todas estas cosas juntas y las ponemos sobre el tablero, sobre la mesa, nos estamos perdiendo capítulos importantes de la serie, digamos, con lo cual no sabemos de qué trata la serie de problemas ambientales. La enorme y fenomenal concentración de riqueza planetaria. Menos del 1% de los humanos tiene el dinero de los casi 3.750 millones, más o menos, me da la cuenta, de habitantes del planeta, si somos 7.500 millones, más o menos por ahora. Y esta fenomenal concentración de riqueza hace que estos grandes jugadores del mundo de las finanzas, del mundo también de la informática, que ha crecido muchísimo, y el manejo de redes, estén decidiendo destinos y rentabilidades a costa del ambiente en términos planetarios, porque esta buena gente mira el planeta desde arriba como el juego de la guerra, como era el TEG, y decide estrategias donde haya menor control ambiental, donde haya más alta rentabilidad de corto plazo, y no importa si queda algo o no queda algo, ellos se lo llevan. Que el ambiente quede destruido es un problema de los dueños de ese ambiente que coinciden con la soberanía de los países. Entonces aquí también hay un tema de soberanías nacionales en esta globalización de la riqueza que no admite fronteras en términos de sus negocios. Otro punto que me parece muy importante es que los que realmente disfrutan de la naturaleza son los segmentos ABC1, es decir, nos podemos incluir nosotros que viajamos y conocemos siempre lugares lindos. Nadie va a ir a visitar un basural a Nueva Delhi, por ejemplo. Más bien si va a India, va a algún otro sitio
mucho más clásico, mucho más bonito, pero no va a esos sitios. Entonces, por un lado, los países más poderosos, cuando uno los mira en términos de activos ambientales, no les queda tanta naturaleza. Quien haya volado en avión por Europa se va a dar cuenta que hay un pueblito al lado del otro. Hay poca naturaleza. Entonces, nosotros tenemos, los pueblos suramericanos, tenemos mucha naturaleza y también tenemos problemas asociados y vulnerabilidades por esta concentración de capital. Entonces, mientras algunos sectores sociales disfrutan de la naturaleza, los que tienen la naturaleza viven en ella o padecen la contaminación de la civilización del consumo. Esto es lo que pasa en el conurbano. Hay un pedazo del Seamse donde todavía hay gente que va a comer el día que los camiones lácteos tiran lo que sacaron de los hipermercados para que no se venza y no les hagan daño, juicios de daños por productos vencidos. Entonces, acá hay un tema también social y de sectores que el tema ambiental no puede soslayar, so pena de olvidarse del dato humano. Y estas son algunas de las consecuencias que son importantes. Hay también otros datos, yo los invito a visitar esta página, Worldometers. Son estadísticas en tiempo real, tiene un capítulo ambiental, y este capítulo es como un reloj de taxi, ¿no? Van moviéndose los números, no paran nunca, esto lo copiamos, y son todos malos datos. Por supuesto tienen una serie de algoritmos para de alguna manera copiar este tipo de cosas, pero si ustedes ven los rubros, son todos rubros tremendos que hacen a la pérdida paulatina de vida en el planeta y de consecuencias absolutamente apocalípticas, y no es que quiera ser pesimista, pero realmente cuando uno mira esta página y asocia que ese reloj de taxi es de certificación, que es pérdida de vidas de niños por problemas asociados a la salud y al ambiente, que es más toneladas de CO2 emitida, con todas las consecuencias que esto tiene, cuando uno empieza a ver los números del ambiente y los asocia, quizás genera una mayor preocupación. El tema de la prevención, de alguna manera, para acercarnos un poco al derecho, ¿no? es algo sustancial, digamos. La prevención, esto lo sabemos desde siempre, por eso es límites de velocidad. Bueno, hay una cantidad de cuestiones que el derecho siempre ha desarrollado desde la prevención en orden a evitar consecuencias disvaliosas. Y tenemos algunas curiosidades comparativamente diferentes, ¿no? Hay mucha prevención, por ejemplo, en temas bélicos, es decir, los países previenen invirtiendo en armas en términos de sopesar las que yo tengo con las que tiene la potencia rival. El sistema bancario, cuando se cayó todo el sistema de hipotecas, yo recuerdo haber dialogado con la responsable del JEF, que es uno de los fondos de donaciones ambientales internacionales, me dijo, la única plata que hay ahora es la que tenemos nosotros, y fíjate la plata que están poniendo para socorrer a los sistemas financieros y a los sistemas que tenían hipotecas que se caían a pedazos. Entonces hay prevención para evitar ciertos colapsos en algunas cuestiones mundiales, y lo mismo está pasando, prevención e inversión, para prevenir las muertes y evitar las muertes en el tema del COVID-19. Pero esto significa que las varas de prevención no se utilizan con un criterio de igualdad, es como que hay un doble estándar. Para algunas cosas uso la prevención y la inversión, para otras no. Y ciertamente, en materia ambiental, todo lo que es preventivo es bajo. Cuando uno mira la estructura de todas las áreas provinciales nacionales, del Consejo Federal del Ambiente, o las municipales, que uno conoce bastante, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, son las primas o los primos pobres, depende de cómo asignemos, si es el Ministerio Ambiental o la Secretaría Ambiental o demás, son las que tienen menos presupuesto, es decir, que corren con desventaja. Ahora, cuando uno mira el derecho argentino, el artículo 41 está lleno de pedacitos, cuando uno lo analiza tipo con lupa, de pedacitos preventivos que yo he marcado y he puesto en negrita. Digamos, es interpretativo, alguien puede decir, bueno, pero también otra cosa. Claro, pero quiere decir que desde la máxima norma constitucional
el semáforo de prevención está prendido a pleno. Prevengamos, 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 prevengamos. Si nosotros vamos a la ley de presupuestos mínimos ambiental, también el principio de prevención está expresamente dicho. Y cuando uno habla de un principio, habla de un sistema de aplicación mucho más potente que solamente un texto de una ley, porque el principio es valoración. Entonces tiene un alcance mucho mayor. Entonces, estas dos cuestiones tienen que ver con cómo el sistema normativo argentino está cargado de prevención. Cuando uno también analiza el núcleo duro del fallo Mendoza, hay prevención. Prevenga lo que pasó, no tiene que repetirse. Prevéngalo en el futuro, evite más daños. Y lo mismo cuando uno lee lo que yo llamo el kit básico de ambiente en términos jurídicos, el Acta de Gualeguaychú de 2005, también está llena de cuestiones, es lo ambiente como política de Estado, cuál es la importancia, es decir, tenemos señales muy claras desde la institucionalidad jurídica sobre la prevención en materia ambiental. Entonces, no es que nos falte normativa, porque además la ley 25.675 se aplica de una en todos lados, en todas las provincias y en todos los municipios. Entonces, estos son los conceptos que yo decía. Ahora bien, ¿qué es lo que de alguna manera estamos teniendo que hacer para ya llegar un poco al remate de estas reflexiones? Por un lado, lo que llamamos cambiar de paradigmas, porque en general hay una tendencia siempre inercial del hombre para todo, es siempre lo hicimos así, ¿por qué lo vamos a hacer distinto? Y lo relacioné esto con una canción realmente que es muy emotiva y muy, muy fuerte, que es la canción Padre de Joan Manuel Serrat, que le dice al padre que deje de llorar porque están matando la tierra y le han declarado la guerra. Y en ese dejar de llorar yo hago un paralelismo muy respetuoso con el tema de ambiente. Es decir, los ambientalistas siempre traemos la foto diagnóstica mala, es decir, hay menos hectáreas de bosque, más hectáreas certificadas, hay más residuos en cielo abierto, hay más niveles de CO2 en la atmósfera, el metano está aumentando, el río está contaminado, encontramos PCB en los peces. Siempre somos portadores de las malas noticias. Pero entonces hay que cambiar esta cuestión, porque además nosotros no incidimos en las políticas, porque no las manejamos desde ambiente, las políticas que impactan en todas esas cuestiones. No conducimos el transporte, no conducimos el turismo, no conducimos la agricultura, la ganadería, la pesca, la obra pública, bueno, todo aquello que impacta en el ambiente, lo que nosotros decimos es contamos la minería, por ejemplo, ¿no? Contamos la foto negativa, el dato negativo, la última foto. Entonces, me parece que hay que cambiar el paradigma, porque si nosotros no nos acercamos a esos sectores, si seguimos predicando desde afuera y lejos de ellos, pues decimos, no, son los culpables, son la gente mala, bueno, ellos no te llaman, hay que trabajar codo a codo con ellos, hay que generar sinergias positivas, incorporar lo ambiental en todas sus políticas, porque si no vamos a estar llorando permanentemente. Y lo grave es que nosotros tenemos la foto diagnóstica de que nos han declarado la guerra, que el ambiente está muy mal, y eso lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque nos está yendo realmente mal con el paradigma de contar las malas noticias y acusar a los otros de que están haciendo las cosas mal. Entonces, tomemos datos globales, por ejemplo, yo elegí 3 al azar, ¿no? El IPCC, el World Watch Institute, que es una entidad, una fundación, y los datos de la de la International Union de Conservación de la Naturaleza. Todos los datos son apocalípticos, todos son terribles, todos son negativos, todos superan las previsiones más pesimistas. Entonces, si siempre lo hemos hecho así y los datos son cada vez peor, bueno, hagamos una cosa distinta. Recuerden esa imagen, las especies cuando son atacadas cambian. A nosotros nos están atacando, o estamos nosotros en realidad atacando a la naturaleza. Cambiemos, por favor. Por eso esta similitud de conductas. Si las especies no inteligentes cambian, adoptan estrategias preventivas de preservación, ¿por qué nosotros persistimos en el error? Sería una buena pregunta que nos deberíamos hacer.
Y acá tenemos lo que nosotros llamamos que se han visibilizado algunos cambios. Lo que de alguna manera decían los datos, pero que no se mostraba en televisión, era tenemos que parar, esto lo vienen diciendo todos los gobernantes, en todas las convenciones que yo he asistido y en todas las convenciones internacionales que he leído declaraciones, todos los secretarios generales de Naciones Unidas, todo el mundo dice, tenemos que parar con esto, es urgente, esto está llegando a un punto de no retorno. Efectivamente, estamos cada vez más cerca, y esto es como un río que tiene una L, ¿no? Nosotros estamos navegando por un curso, a pocos metros viene una curva de 90 grados, y a los pocos metros de esa curva hay una enorme catarata, que no estamos viendo. Bueno, esto es lo que está haciendo la humanidad. Está navegando por un río que va camino a una catarata. El tema está que alguien está avisando, ojo que acá cerca hay una catarata, cambien, paren, bájense, hagan otra cosa. Entonces, lo que ha permitido la pandemia y esta parálisis mundial por el temor y la preservación de las vidas es mostrar que el ambiente tiene capacidad de recuperación en la medida que nosotros le dispensemos una pequeña tregua. Tomé algunas fotos emblemáticas, hay muchísimas, desde pingüinos en Miramar, carpinchos por el área norte de la provincia, jabalíes por algunos sitios, pecaríes en realidad, osos que, bueno, monos, en fin. La naturaleza se acercó al hombre porque el hombre se retiró. Y lo mismo el tema de poder ver el Himalaya por la disminución de los gases contaminantes, el tema de los peces en el riachuelo, en fin, el hombre descomprime la presión sobre el ambiente y reacciona, mínimamente, porque en realidad el pasivo ambiental que le hemos dejado es mucho mayor de lo que este corto tiempo, prácticamente 40, 50 días de recuperación. Pero esto ha hecho visible que es posible esto, y además ya no lo podemos ignorar. No solamente tenemos los datos, tenemos las imágenes, y tenemos la causalidad. La causalidad claramente es lo que hace el hombre todos los días. Y ciertamente lo que estamos haciendo, que es el paradigma, no mide bien en términos ambientales. Bueno, ahora lo estamos viendo claramente y se socializa y está en Internet. Entonces, lo invisible que se conocía como dato se ha hecho visible a los ojos del común. Para ir terminando y pasar a la segunda parte, ¿no? ¿Por qué nos pasa esto que uno diría, pero esto es sentido común? Entonces, ¿por qué no hacemos lo que el sentido común nos dice? Lo que los datos comprobados y los que vemos nosotros de la sequía, de la inundación, de la contaminación, cualquiera de nosotros que viaja a Buenos Aires, por ejemplo, cuando se acerca al riachuelo y mira la capital federal de lejos, ve que tiene una capa gris, que es absolutamente CO2, es contaminación, lo que pasa en Chile, lo que pasa en México, Distrito Federal, con mayor gravedad, porque encima al no ser llano queda todo concentrado. Entonces, tratemos de identificar algunas cuestiones para después ya cerrar, de por qué, pese a estos datos, hacemos cosas distintas. El primer punto es que las altas especialidades han perdido la capacidad de la mirada holística de los temas ambientales. Entonces todo se fragmenta. Entonces ahí ponemos un ejemplo de la imagen de un auto, es decir, en la medida que yo estoy viendo el tornillo de la rueda, pierdo la dimensión del auto. Tengo la idea que hay una rueda, pero no sé cómo funciona esa rueda. No sé qué la tracciona, no tengo la idea de cómo eso en el motor, por la combustión, va a generar que eso se mueva. Entonces, el fraccionamiento del conocimiento, que si bien es importante para ciertas cosas, nos impide comprender lo ambiental, porque lo ambiental es un todo complejo. Lo podemos analizar en partes, pero en realidad es indivisible, porque está todo absolutamente integrado, está todo absolutamente conectado, está todo absolutamente arreglado por leyes de causalidad. Cada cosa es un efecto, esto es una causa y es otro efecto. Aristóteles
lo dijo en algún momento. Y además, esto tiene la lógica de ver las cosas, y esto es importante porque estamos en derecho, aunque no todos los asistentes son abogados, estamos muy acostumbrados a ver el caso nosotros. Y en realidad en ambiente se ve lo colectivo, es decir, que además del caso ambiental, del daño ambiental singular, está el daño ambiental colectivo, algo que enseñó y clarificó muy bien la causa Mendoza al separar los temas. Entonces, microscopio y telescopio son elementos o instrumentos simbólicos para poder abordar con un mejor criterio los problemas, porque en derecho nos han acostumbrado al caso individual, desde Ticio y Mevio, allá por el derecho romano, a Rodríguez contra González. Entonces siempre estamos enfrascados en uno contra uno, y acá puede ser unos pocos contra muchos, o contra más que no se saben, o como ahora existe la posibilidad de la temática de los derechos de la naturaleza. Entonces, la fragmentación, tenemos que volver a lo holístico, a lo integral, que el especialista sea, permítanme el término, un buen todólogo, porque en ambiente la interdisciplina es básica, si no, no entendemos los problemas. El otro tema es esta cuestión de las causalidades. En la naturaleza está todo conectado. Acá hay un ejemplo bastante brutal, pero de alguna manera trata de poner la atención en la cadena trófica. Si yo altero de alguna manera el primer elemento que se va a comer el ave, y el ave será comida por un carnívoro, y a su vez por una víbora, y por un reptil, y después por otros, y finalmente venimos nosotros como los últimos glotones de la cadena trófica, ¿no? Con una brutalidad infinita. Entonces, esto me parece que es importante, las causalidades, ¿no? Todo lo que hagamos o dejemos de hacer es negativo o positivo. Y también hay otra cuestión que tiene que ver con las alteraciones que el hombre generosamente realiza con todas las cuestiones exóticas. Y puse dos nada más que se me ocurrieron, pero uno es el sorgo de Alepo, que fue importado y es indetenible en nuestra producción agrícola, crece por rizomas y por semillas y es durísimo, con lo cual solamente puede ser abatido con muchísimos agrotóxicos. Ahí hay un claro ejemplo, ha sobrevivido al Roundup, por ejemplo. Y la otra es la introducción de especies como el mejillón asiático o el castor en Tierra del Fuego, que tala e inunda, con lo cual y no tiene un predador que lo equilibre, es decir, que disminuya su población. Aproximadamente se calcula que hay más de 80.000 castores en el sur que habrían ya llegado al continente, con lo cual la suerte de la lenga y otras especies nativas de Tierra del Fuego y de la parte chilena empiezan a estar comprometidas por este animalito tan simpático y laborioso, pero que le hemos quitado el componente de equilibrio que la naturaleza le pone para que en la inestabilidad permanente haya un equilibrio en definitiva entre los que nacen, los que son comidos y los que sobreviven. El otro punto, que volvemos al holístico y volvemos un poco a esta reflexión del conocimiento ancestral, que esta fragmentación nos hace perder la idea de la Tierra como un todo. Y por eso es lo de la foto espacial. Somos un punto cósmico, no nos creamos tanto. Somos apenas un punto cósmico. Y dentro de ello, nosotros, dentro de ese punto cósmico, somos bastante más chiquitos. Entonces, perder dimensión de esto me parece que es equivocarnos. Desde distintos lugares se ha reflexionado sobre esta dimensión integral. Se ha hecho con lógica científica, por James Lovelock, que dice, Gaia, el planeta es un ser vivo en sí mismo, y tiene todos los elementos, y hace una comparación entre el cuerpo humano, en términos de respiración, en términos de nutrición, etcétera, etcétera, y hace esa comparación. Gaia es la Tierra, es un ser vivo en sí mismo, y tiene sus reglas. Si nosotros lo vamos afectando, es como el cuerpo humano, empieza a tener disfunciones, y puede empezar a morir. Pero además, lo que es curioso es que cuando la Tierra se queja, estornuda, digo yo, o tiene fiebre, cuando tiene fiebre, bueno, tenemos gravísimos problemas los humanos, porque el calor nos agobia, la sequía nos agobia, si suda mucho, bueno, nos inunda, o explota a través de volcanes, o si se mueve y se despereza, genera tsunamis. Entonces, me parece que esta dimensión que estamos perdiendo de la Tierra como un todo,
o la dimensión originaria de la madre tierra, donde claramente había, como yo decía antes, un fuerte vínculo entre los originarios y aquella situación, aquel ser. Otro punto importante es la construcción de sentido común insensato. Hubo una película que yo vi hace mucho, Gracias por fumar, que sugiero el que tenga ganas ahora en cuarentena que la vea de nuevo, pero simplemente una píldora, narra cómo la industria del tabaco genera elementos para que lo precautorio en términos ambientales no le sea aplicado, ¿no? Desde lobby, desde estudios, desde poner en duda absolutamente todo, desde los discursos mediáticos, y hay algunas escenas donde se juntan a comer, no los tres grandes del buen humor precisamente, sino las tabacaleras, los que producen armas y los laboratorios. Es decir, tres corporaciones globales de mucho peso que en realidad no ayudan mucho a muchas cosas de lo que pasan en el planeta. Y en esto del sinsentido común o crear sentido común del desinsentido, al final, simplemente para que lo lean, he reconstruido algo que circuló en las redes, que es el caso del ornitorrinco argentino, que es muy interesante cómo se construyen ciertas cosas que son creídas como tales, pero en realidad no tienen nada que ver con ningún dato científico, con ningún dato de la realidad, y sin embargo es asumido. Y esto en materia ambiental es muy peligroso porque lo ambiental, lo político, lo económico y lo social van absolutamente de la mano. Nadie que haga movidas ambientales es ingenuo. Entonces, sepamos distinguir los intereses que hay detrás de cada cuestión ambiental. El otro tema es cuando alguien, digamos, defiende intereses de los que contaminan, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es esto? Porque si me estuvieran contaminando a mí estaría en contra, pero mientras contaminen a otros, que las industrias sigan como están, que los feedlots vayan fenómenos. Este es un problema también donde tenemos que tener en claro qué intereses están en juego y de qué lado nos vamos a poner nosotros. Porque si no, es tener una ambivalencia, lo único que genera es disvalor ambiental. El otro punto que es importante es que hoy en día se está volviendo, mejor dicho, ha renacido y se ratifica como un criterio doctrinario y jurisprudencial, son los derechos de la naturaleza. ¿Quién defiende la naturaleza? Ningún árbol se autodefiende, ninguna especie viene a quejarse a un tribunal. No tiene posibilidades. Sin embargo, es bueno porque hay muchos casos, yo cito algunos, donde se le reconoce a la naturaleza un derecho en sí mismo. Y esto es un avance cualitativo. Y me parece que sobre esto es importante porque es defender a los que no tienen forma de defenderse. Y esto yo creo que es un salto cualitativo en la evolución del ideario ambiental y de la normatividad ambiental y de la jurisprudencia. Tenemos desde las constituciones, por eso hay constituciones, leyes y fallos. La Constitución de Ecuador es emblemática, la del Estado Plurinacional de Bolivia también, y es sumamente interesante. El otro punto muy importante es lo que yo llamo la estrategia altero. Cuando nos ponen una noticia, en realidad es para tapar otra, ¿no? Y entonces lo ambiental pasa a un segundo plano. El dato de la contaminación pasa a un segundo plano. Por ejemplo, las mineras tienen estrategias protocolizadas con todos sus desastres, ¿no? Primero es, no digamos nada hasta que se entera el sector público o alguien nos denuncia. Después, cuando los denuncian, dicen que han adoptado todas las medidas del caso y que están a disposición y que no harán más. Este es el altero, porque no dicen lo que han provocado. Ponen la atención de que ellos cumplen las normas, tienen estándares, tienen responsabilidad social empresaria, y ponen eso y que nosotros cumpliremos la ley, que lo que nos diga la administración y lo que nos diga el fallo. Es el altero, porque es distraer sobre el impacto ambiental negativo que acaban de cometer generalmente por desinversión y negligencia, ¿no? Hay otra película muy interesante que es El derrame de la BP en el Golfo de México, que plantea cómo la presión corporativa llevó a habilitar a esa plataforma antes de tiempo. El otro tema tremendo de estos tiempos y ahora en cuarentena, porque más o menos se calcula que estamos un 50% más todos nosotros
en contacto con las computadoras, ¿no? Es la capacidad de las redes para incidir en nuestras conductas. Entonces, GAFA, que son los 4 grandes, ¿no? Más Alphabet, Google, Apple, Facebook, Amazon y Alphabet, y todas sus colaterales, digamos, Twitter, etcétera, 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 nos generan una suerte de vinculación solo con una realidad virtual, y hemos perdido la capacidad de contactarnos con la naturaleza. Esto es terrible, por eso puse esta foto de 2 chicos abrazando un árbol, porque realmente abrazar un árbol es una cosa muy, muy interesante, es una sensación muy interesante, y la hemos perdido absolutamente. ¿Por qué? Porque nuestra conexión es virtual, y ahora que vienen esas especies de escafandras, donde además todo es tridimensional, es decir, cada vez vamos a estar más lejos de las cosas más básicas que hacen a la vida. Y además, por estas redes, y a todos nos habrá pasado, cada vez que entramos por algo, por algún dato, nos aparece una publicidad al otro día mágicamente que está conectada a lo que nosotros acabábamos de ver por internet. Entonces, esta disociación entre lo virtual y lo real es bastante peligrosa para las cuestiones ambientales. Las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces, acá volvemos también al árbol o al bosque, lo principal es lo accesorio, lo micro y lo macro, porque hacemos de alguna manera son ejemplos emblemáticos, ¿no? No, porque mi hijo me dijo cuando tiré la banana en el auto, el papelito afuera del auto, que no lo tengo que tirar, lo cual es absolutamente correcto. Pero eso es absolutamente mínimo. El problema está en las cuestiones estructurales de altísimo impacto. Mientras hablamos de las conductas sociales, de la importancia de educar a los chicos en todo esto, que son verdaderas esponjas, ese es el altero. Pongamos el acento en esto, pongamos el acento en estas cuestiones y no hablemos de las cosas importantes. Fíjense en cambio climático. Se habla de Greta Thunberg. ¿Qué puede hacer una chica, salvo esa imagen idílica de las películas norteamericanas, que una sola persona, sola, con miles de adversidades, vence a fuerzas enormemente más poderosas? Primero, no sé quién banca a Greta. Segundo, no creo que logre derrotar a Estados Unidos y China, grandes emisores simultáneos de CO2, pero no podemos dejarle que ella se ocupe del problema del cambio climático. El problema del cambio climático es políticas económicas estructurales, son intereses tecnológicos, brillantes negocios, oportunidades de unos países contra otros. Entonces, esto de las responsabilidades comunes pero diferenciadas es un problema a ser atendido de manera inmediata. El otro punto es que pongámosle siempre nombre y apellido a las cosas, mucho más ahora. Digamos, cuando decimos, el mercado no está con... ¿Quiénes son los del mercado que no están con el ambiente? Son empresas. Monsanto-Bayer, por ejemplo, podría ser una dupla letal. Entonces, y además todo tiene un lugar. Una industria que contamina es ubicable, tiene dueños, es decir, no podemos seguir hablando de generalidades y abstracciones, porque los que cometen cuestiones, los que declararon la guerra al hombre y al ambiente, son seres de carne y hueso. Entonces, pongamos esta cuestión en claro en nuestra discusión, veamos quiénes son, qué es lo que hacen, y tengamos esa capacidad de denuncia. Porque además somos abogados, por lo menos en nuestra facultad todos, y no sé si en el auditorio en su totalidad, pero tenemos la capacidad y la habilidad para rápidamente hacer denuncias. No nos cuesta mucho, nos ponemos a escribir y rápidamente podemos redactar. Además, invocando el 41, la 25675, el fallo Mendoza y las políticas públicas del Acta de Gualeguaychú, sostenemos jurídicamente cualquier petición ambiental que se les ocurra, más o menos, Pero digo, simplificando la cosa, más la Constitución, que es un artículo del derecho de petición, el artículo 41, y después jurisprudencia nacional e internacional. Recientemente la Corte de Derechos Humanos condenó al país por un tema de Salta que tiene que ver con el agua, con el suelo, con los originarios, con los bosques. Realmente un fallo para recorrer, porque es también muy holístico, más allá de la vulneración de una comunidad de originarios. Entonces, nosotros tenemos que ser bastante más activos en la denuncia de estos problemas.
volvemos un poco al origen, ¿no? Que lo ambiental es la vida misma, porque yo siempre digo, un Bitcoin no da de comer. Hoy en la cuarentena, es decir, lo que necesitamos es papas, batatas, ¿no? Frutos del cordón verde, pero un Bitcoin no es comestible. Y en algún momento, si el que lo crea desaparece, no sé qué va a pasar con eso. Entonces, de alguna manera, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Dónde los ponemos? ¿Hacia dónde jugamos? Entonces, hagamos lo que hacía el hombre, básicamente, apostaba por la vida, por la supervivencia, con lo básico. Y esto los originarios lo tenían tremendamente claro. Porque si no viene el ejemplo de lo que tan bien planteó la película Wall-E, ¿no? Que era el tan simpático tractorcito que apilaba y compactaba residuos. Había una cucaracha, que es de los animales que más ha resistido desde hace millones o no sé cuántos años, pero ha sobrevivido, y el diálogo era entre dos máquinas. Y después apareció una plantita, pero el hombre era un ser fofo y lábil que flotaba en el espacio. Entonces, si no reaccionamos rápido, lo que planteaba la película Wall-E empieza a ser una realidad, porque en realidad van a quedar muy pocas personas en términos planetarios, ¿no? Ya para ir terminando, es decir, el tema del reloj de taxi, ¿no? Que lo asociamos con los puntos anteriores, elijan el reloj que quieran, pero en todos tenemos una verdadera bomba de tiempo activada en términos regresivos. Podrán ser más años, menos años, pero estamos a 10, 15 años de que en materia de cambio climático, por ejemplo, si no se cambia, las situaciones serán irreversibles. Entonces, ¿cuál va a ser el costo de eso en términos de prevención? ¿No convendría invertir algo ahora para prevenir unos daños fenomenales futuros? Todos sabemos el daño evitado, tiene económico. Bueno, ¿cuál va a ser el valor económico del daño evitado? Muchísimo. Entonces, esto parece realmente importante. Las conclusiones, y con esto termino, un poquito me excedí del tiempo inicial, pero tengamos en claro que nosotros y en la naturaleza dejamos de existir rápidamente, y la naturaleza seguirá evolucionando sin nosotros, porque lo ha hecho siempre, lo ha hecho desde el inicio, desde el Big Bang para acá. No estábamos nosotros, y sin embargo, todo ha ido sucediendo. El otro tema es lo que yo decía antes, ¿no? Podemos seguir con una letanía, con un mantra de quejas, estamos peor, y el año que viene vamos a decir estamos peor que el año anterior, y así, cada vez tenemos menos hectáreas de bosque nativo, desde que se hizo el inventario de bosques allá por el año 2005. Sin embargo, el negocio sigue, vamos corriendo el arco, ¿no? Por lo tanto, la perspectiva de análisis es absolutamente distinta. El cambio de paradigma, ¿no? Es integral, global, nacional, subnacional, provincial, municipal, multicompetencial en términos de competencias administrativas. Los problemas no los resuelve ambiente, los resuelve ambiente con turismo, ambiente con agricultura, ganadería y pesca, ambiente con minería, ambiente con obras públicas, ambiente con transporte. Entonces, esta cuestión también es importante. El juego de las multitemporalidades, ¿qué tiempo tenemos para hacer esto? Hagamos la cuenta regresiva. Fíjense, en la pandemia se dijo, tenemos que ralentizar el contagio, que va a ser inexorable, para darnos tiempo a estar alertas y tener los medios para que no se lleven más vidas humanas. Bueno, esto lo tenemos que aplicar en términos de ambiente. El otro tema es lo multijurisdiccional. Un municipio sin el apoyo, un municipio mediano y chico, sin apoyo provincial y nacional, difícilmente resuelve un problema estructural ambiental. No pueden resolver el tema de los basurales a cielo abierto. Un problema para las evaluaciones de impacto y demás, es autosuficiente. Cualquier cuestión ambiental requiere 5 o 6 disciplinas que trabajen en una misma mesa. Y el otro tema es la urgencia de las cosas por el estado tan negativo. Y por lo tanto, entonces, ¿cómo nos vamos a comprometer? Yo acá también sí tengo una suerte de
lo dice la Constitución, y acá yo digo, bueno, piensen ustedes el tema de por quiénes nosotros vamos a trabajar o hacer un cambio de paradigma o algún cambio en nuestras conductas, y empiecen a ser como la gota de agua, de lo más chico, de lo más cercano a lo más lejano, pero cuando tengamos dimensión, lo más lejano es el límite del planeta, es ese punto cósmico, porque todo está entrelazado. Por eso se dice que si se estornuda, la famosa cuento de la mariposa, el aleteo de la mariposa en un lado, bueno, esto es efectivamente así por la cadena de causalidades en ambiente, ¿no? Entonces, esta idea nos tiene que llevar a un compromiso, y yo siempre digo que este compromiso, si lo teorizamos, si no le ponemos el corazón, va a ser eterno, y cuando nos querramos dar cuenta es tarde. Por lo tanto, esto de las generaciones presentes y futuras, yo siempre apuesto y les digo, bueno, estas son mis generaciones presentes y futuras. Mis hijos, mi nuera, mi yerno, mi esposa y mi nieto. Y por eso trabajamos ambientalmente todos los días del año, y tratamos de construir soluciones, realidades, con mucha actitud positiva. Así que bueno, ahora quedamos abiertos a las preguntas. Yo voy a abrir a ver el chat, y con esto vamos a sacar la pantalla. Déjenme ver un poquito. A ver, Lucas, ¿cómo engancho el chat? A ver, me perdí un poquito. Ahí está Valeria. La saludo, Valeria. A ver, acá, poner adelantar. Una función, chat. No. Tenés que detener la pantalla completa, chat, ahí está. Homero. Ahí está, ahí está. Sí. Ahí está. Muy bien. A ver, vamos para arriba. Vamos mirando, disculpen la... Sí, acá uno de los planteos es la educación, ¿no? que está planteando uno de los participantes. La educación, claro, es una inversión básica, pero tiene que ver con la lentitud en el efecto. Es decir, si nosotros ponemos la educación con el ejemplo de la gota de agua hasta que logra causar el efecto, ese núcleo básico que es la educación que introducimos en los jardines, en los colegios primarios, en los secundarios, y aún en la propia universidad, donde lo ambiental todavía no ocupa un espacio relevante, más allá que nosotros tenemos una especialización y demás, pero, por ejemplo, en Derecho no forma parte de todas las currículas en muchísimas facultades. Entonces, la educación es algo básico, es algo importante, es una verdadera inversión, pero sus resultados son mediatos, y nosotros tenemos urgencias absolutamente inmediatas para este tema. A ver si hay más cosas. Hay más. No sé si alguien quiere abrir el micrófono porque no veo que haya más en el chat. ¿Puede ser? ¿Solamente esto? Buenas tardes, ¿cómo les va? Si alguien está interesado en realizar algún aporte o alguna consulta, también tiene el sistema de levantar la mano o amplío la pantalla, me levanta la mano y habilitamos el micrófono. Si querés, Homero, dejar de compartir la pantalla. No se escucha. A ver. Acá hablan del tema del 124, que le atribuye los recursos naturales a las provincias. A ver, por un lado tenemos un país federal,
o esto lo creemos en serio o lo hacemos unitario. La Constitución dice que es federal. Lo que sí hay que lograr que las provincias, esto lo digo con algún conocimiento de causa, y me parece que las provincias están algunos pasos atrás a través del Consejo Federal del Ambiente. El Consejo Federal del Ambiente todavía no maneja un presupuesto propio, pese a que es una personalidad pública por la ley 25675. Entonces, las provincias tendrían que ir un poquito más rápido en términos de su propia institucionalidad a través del COFEMA, y me parece que sí es muy importante que puedan ejercer una defensa estricta, porque si no caemos en la mirada del puerto. Todo es desde Buenos Aires, todo. Yo decía cuando estaba en la Secretaría de Ambiente, ¿qué podemos saber nosotros de San Martín al 400 sobre lo que pasa en Jujuy, lo que pasa en Misiones? No tenemos la menor idea. Entonces, esta es una tarea, muchas políticas se construyen por inmediación, es lo que ha pasado en la pandemia con los municipios. La nación y la provincia terminan en una, digamos, relación de respeto a la inmediación con el problema en el territorio. Entonces, yo creo que es bueno, lo que hay que hacer es fortalecer a las provincias y por otro lado trabajar mucho porque muchas provincias, en parte también, no cuidan demasiado sus recursos. Veamos Salta, por ejemplo. Salta, desde tiempo inmemorial, desde Romero y desde el propio Urtubey, cuando vino el caso de Dino Salas, que tuvimos la audiencia en la Corte, venían con permisos de desmonte enormes. Entonces, lo que hay que hacer es que cuiden los recursos, hay que darles elementos, hay que fortalecer lo que se llama las fortalezas institucionales o atacar las debilidades institucionales. Y además, los ambientalistas tienen que llevar los temas de números, porque nadie tira un número en ambiente, con lo cual el presupuesto siempre se lo lleva otro ministerio, otra área, ¿no? Bueno, gestión de residuos patogénicos y peligrosos. En realidad, afortunadamente en Argentina todavía esto, por la prevención, no se ha desatado en un nivel alto de contagios, porque lo que va a poner en evidencia es que los sistemas que existen de residuos patogénicos, que van a ser todos aquellos que se derivan, como se derivan de las veterinarias, de los odontólogos, de los podólogos, todo lo que se derive por tratamiento de pandemia va a ser un residuo patogénico. Y en realidad el sistema está diseñado con pocos prestadores y va a ser un tema de tremendo cuidado para poderlo tratar y preservar. Y esto también va a tener un problema que la otra vez lo analizábamos en un municipio, por ejemplo, en lugares que puedan tener gente, y aún hogares, con personas infectadas. Los residuos que van a poner en la calle, los van a poner con el alerta, ojo que esto, porque en realidad va a ser un residuo patogénico que el recolector o el cartonero se lo va a llevar sin saberlo. Entonces, esto demuestra que por un lado es un tema sensible y que hay que mejorar los sistemas de tratamiento de estos recursos. Bueno, Lucas dice, las administraciones en un lugar de prioridad. En realidad hay más un discurso que una acción. Todo el mundo, a ver, nadie te va a decir, a mí no me preocupa el ambiente. Ahora, cuando yo miro los presupuestos finales, digo, ¿cuál es la importancia que finalmente le dieron al ambiente? Y alguien me podría decir, ¿y usted qué demonio hizo que fue secretario de Ambiente, que tuvo pocos presupuestos? Bueno, yo lo que traté de hacer es trabajar con presupuestos ajenos. Yo hacía sinergia con otros ministerios, les proponía actividades. Por ejemplo, nosotros logramos una transferencia de la Secretaría de Agricultura. En aquel entonces el secretario de Agricultura no era ministerio, era de Urquiza, me transfirió fondos del bosque implantado para el bosque nativo. Publicamos cosas de educación ambiental con un presupuesto de Silioni, y así buscábamos que otras áreas cofinanciaran actividades o una parte con el Consejo Federal Pesquero, en fin, buscábamos fondos de otro lado porque no teníamos todavía una capacidad como sí hay ahora con un ministerio. Ser una secretaría es una limitante, ahora hay un ministerio. Lo hubo, dejó de serlo, ahora vuelve a verlo, y esto en términos importantes es relevante a la hora de pelear presupuesto. Normativas internacionales de derechos humanos. Bueno, derechos humanos y ambiente va de la mano, porque el ambiente es vida, y si vos
el agua de alguna manera claramente ha sido incorporada como una cuestión central del derecho humano, así que la cuestión internacional y supranacionalidad de los derechos en materia de derechos humanos es absolutamente implicable al tema de ambiente, y creo que es un nicho a trabajar por nosotros, por los abogados, y en términos interdisciplinarios. Bueno, ahí hay una pregunta que había levantado, una persona había levantado la mano. Lucas perdón. Haddad. A ver, si lo escuchamos. No, ya la pregunta ahí la había formulado por escrito. Que listo. un poco la respondió, tenía que ver con esta cuestión de por qué las administraciones colocan a la cuestión ambiental, o por qué cree usted, digamos, que participó en la práctica, por qué las administraciones colocan a la cuestión ambiental en un lugar postergado. Un poco, bueno, lo respondió recién diciendo, es cierto, discursivamente se habla mucho de proteger la cuestión ambiental, pero en la práctica es cierto que porcentualmente el presupuesto que se le destina es escaso. Ahora bien, ¿por qué es que se hace de esa manera? Claro, si somos conscientes... Pero además hay un problema de los que gestionan el ambiente mismo. Está bien, te voy a tratar de responder brevemente. Hay una culpa concurrente de quienes gestionan lo ambiental, porque en realidad, si vos te planteás frente, decir, no, yo no puedo dialogar con el INTA, por ejemplo, no, porque el INTA es productivista. Bueno, la frontera agropecuaria va a avanzar aunque vos te opongas, porque son más fuertes. Entonces, primero es, ¿cuál es la actitud de acercarse al otro para discutir en términos serios, en términos científicos, en términos de costo-beneficio, las políticas que impactan con el ambiente? Eso por un lado. Y por otro lado, es de qué manera vos, si no tenés presupuesto, haces cosas asociadas con otro que tienen más presupuesto. Es decir, nosotros en Acumar, de alguna manera, trabajamos muchísimo con el Ministerio de Planificación, que nos prestó un montón de plata para hacer un montón de cosas, y con AISA. Nosotros desde Ambiente no teníamos absolutamente nada. Tan es así que fuimos a buscar un préstamo del Banco Mundial para el saneamiento básico de la cuenca. Entonces, creo que también es una actitud, si yo me aíslo y soy endogámico y hablo con los ambientalistas, seguramente no voy a tener ningún éxito en la gestión pública. Entonces, no solamente es el problema de dónde lo ponen, sino cómo nosotros nos hacemos visibles. Y si nos queremos hacer visibles por la simple oposición de la oposición misma y no buscamos puntos de sinergia, nosotros con minería teníamos diferencia. Dijimos, ¿qué podemos hacer juntos en la época de Mayoral? Bueno, remediar sitios contaminados. Adelante, hagamos eso. Es mejor que nada. Entonces, de menor a mayor, el principio de progresividad hay que aplicarlo, porque si no, te quedás con un discurso duro y una acción de cero en términos ambientales. Entonces, me parece que un poco la cosa pasa por cambiar también el paradigma de funcionamiento de las áreas ambientales, empezando por el COFEMA, que el COFEMA tiene que tener presupuesto propio, poder generar también financiamientos y demás para las provincias, y no siempre venir a pedir a Nación, porque el COFEMA además funciona con presupuesto de la Nación, se reúne con plata de la Nación, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un tema que hay que cambiarlo, me parece, ¿no? Y los cambios reales, bueno, de menor a mayor, yo les preguntaría a todos ustedes 2 o 3 cosas, no para incomodarlos, pero ¿cuál es el nivel entre el discurso y la acción? El primer tema que yo siempre digo en cualquier clase de ambiente es, perdón, ¿cuántos de ustedes se van de un negocio con factura? Porque en realidad lo que estamos diciendo es qué es lo que no hace la administración. Es cierto, no hace muchas cosas. La segunda es, ¿qué presupuesto tiene? ¿Y cómo se financia la administración? Con impuestos y tasas. Si yo fomento la evasión tributaria y después voy a la ventanilla que no le di el impuesto que le acabo de donar a un particular, en una compra, y después le digo, usted me tiene que resolver el basural a cielo abierto, al intendente, y lo que le estoy haciendo es negando con mi propia plata lo que le podría entrar de tasa, estoy en una disociación. La segunda es, ¿cuánto de nosotros en La Plata tenemos la bolsa verde que ponemos 3 veces a la semana en la puerta? Entonces, hay algunas cuestiones. La otra es, ¿tenemos algún nivel de elegibilidad de productos por menor nivel de envase? Entonces, insisto, responsabilidades comunes
y diferenciadas. Las nuestras, hagámoslas. Y después, como abogados, tenemos muchas herramientas para plantear denuncias en la Defensoría del Pueblo, denuncias singulares en el municipio, denuncia en la OPDS, denuncia en el Ministerio de la Nación, porque así vamos a hackear a los que contaminan. Ahora, es más cómodo no hacer nada. Entonces, me parece que requiere una militancia muy activa. Fíjense, para hacer un paralelismo, ¿no? Se habla del activismo judicial. ¿Qué significa? Que el juez ambiental tiene que ser activo y el juez laboralista o laboral no es activo. No, son distintos criterios. Lo ambiental requiere de una dinámica distinta porque hay que estar empujando todos los días. En cambio, los otros sistemas ya están como, en medio funcionan en piloto automático. En lo ambiental es una construcción diaria. Es todos los días empujás un poquito para lograr mejores resultados ambientales. Entonces, ahí, de alguna manera, tenemos que trabajar mucho, y lo ambiental es desgastante. No es la parte linda. Yo siempre digo, es un papel de lija lo ambiental, porque es sacrificios, es ahorro de recursos, es pelearte con los que no cumplen, y Argentina es un país que tiende bastante al no cumplimiento, en general. Cuando te hacen una multa, decís, me hace una multa a mí, ¿por qué no le hace al de enfrente que acaba de pasar en rojo? Te la están haciendo a vos, flaco, que pasaste con luz roja, te pescaron, ya está. Entonces, tenemos digamos, una conducta social un poquito, llamémosle, a veces lábil, y no somos estrictos cumplidores de la ley, ¿no? A ver. Los países que tienen mayor impacto a partir de la pandemia, en realidad no sé si todo el mundo se va a despertar en función del ambiente. Yo creo que lo estamos charlando con alguna gente conocida en el mundo ambiental. Tenemos una oportunidad única. O salimos ahora con propuestas serias, con propuestas transversales, con propuestas múltiples, o dejaremos pasar esta oportunidad histórica porque se ha hecho visible lo que antes no estaba visible. Lo que antes se decía en papers científicos, en informes, en convenciones en un hotel 5 estrellas, ahora lo ve cualquier mortal en internet, en la televisión. Entonces, el momento es único. Y es el momento de dar un salto, llamémosle así, sanamente agresivo, en defensa de lo ambiental. Igualmente algunas cosas van a cambiar drásticamente, ¿no? Pero ese es el gran momento, porque al haber paralizado ciertas cosas, otras van a tener que empezar de nuevo, y es el momento de empezarlas distinto, internalizar lo ambiental en todo. Fíjense, nosotros, por ejemplo, en materia de residuos electrónicos, ¿dónde van los residuos electrónicos? Salvo una experiencia piloto que tiene nuestra Universidad de La Plata con la Facultad de Informática y el programa de basura, pero el resto, ¿dónde va? Y ellos reciben un porcentaje mínimo de computadoras, impresoras, artículos electrónicos. Entonces, tenemos que avanzar, y también algo que estamos también dialogando con legisladores del área ambiental, tan pronto se retoma el ritmo parlamentario, una agenda de normas de presupuestos mínimos ambientales que faltan, ¿no? Entonces, estamos un poco atrasados, y esto depende también mucho de nosotros, de cómo empujemos nosotros. No sé si alguien quiere, no tengo, me parece, más preguntas acá. Estados Unidos. Bueno, a ver qué dice. Estados Unidos es un verdadero problema. Lo fue siempre, porque primero Estados Unidos siempre predica cosas. Yo pongo el ejemplo de la misma pecera que hablan ellos de la libertad y la igualdad, pero en la pecera hay un tiburón y una sardina, o una mojarrita. Ellos son el tiburón, nosotros somos la mojarrita. Entonces dicen, no, todo el mundo puede navegar libremente en esta pecera, sí, pero tarde o temprano me vas a comer. Estados Unidos no firmaba ningún convenio internacional, nunca. Todos son acuerdos 1 a 1, donde la relación de desigualdad es total, porque no se quieren someter nunca a los términos de Naciones Unidas, salvo para la OTAN. Ahí sí están sentaditos porque tienen poder de veto. Y finalmente, ante el problema del altísimo, Estados Unidos más o menos es uno de los principales causantes del problema
de efecto invernadero y es un enorme deudor ambiental planetario, y ahora lo está haciendo China también. Entonces nunca firmaba nada, siempre decía nosotros no firmamos nada, pero ellos debatían en todas las comisiones y estaban. Mandaban cantidad de gente a debatir, a obstruir, a ponerle palos en la rueda, lo que era contrario a sus intereses, ¿no? Porque ellos, la estrategia, republicanos o demócratas, la de ellos la tienen clarísima siempre. Bueno, y finalmente Obama firmó un acuerdo que desfirmó Trump, con lo cual realmente Trump es un negacionista de muchas cosas, entre ellos lo del cambio climático, y va a ser un problema porque van a ir a la lógica de sus propios intereses. Hay un tema de cambio climático que nadie dice mucho, es antipático, pero son las emisiones de CO2 en las guerras. ¿Cuántas toneladas de CO2 se emitieron cuando se bombardearon los pozos petroleros de Irak, que ardieron durante meses y meses y meses y meses? Bueno, eso es una deuda ambiental que nadie salda. Y después te vienen las potencias a decirte, usted tiene que mitigar, y yo te vendo tecnología. ¿Cómo? Vos sos deudor ambiental y encima querés que yo te compre cosas para arreglarte la cuenta negativa que vos tenés. Y después yo te vendo créditos de carbono. Bueno, estas son las cuestiones, por eso digo que en lo ambiental, ingenuidad nunca. Cambio climático es un problema de soberanías y es un problema de política económica global e internacional, donde no podemos ser los patos de la boda. A ver, ¿qué otra cosa más? Sí, la educación ambiental es cierto, no requiere mucho gasto, pero sí requiere una logística. Esto lo discutimos bastante en el Congreso de Educación Ambiental y en algunos debates que hicimos también con algún gremio educativo. No podemos pensar que las maestras van a resolver el problema, les tenemos que resolver, así que algunas cosas son sin cargo y otras son con cargo y con mucha capacitación. Si nosotros queremos hacer educación ambiental, las maestras de todo nuestro conurbano, además de correr con las liendres de los pibes, ahora no porque ninguno va a clase, pero en época de clase, que por qué no vino Pedro, por qué no vino Rosita, y van y preguntan en la casa, ¿qué le pasó? ¿Está enferma tu mamá, tu papá, se quedó sin trabajo? Además que tienen que hacer la merienda reforzada, además que los pibes se distraen bastante más. Si encima le decimos, oye, además, porque en su currícula dice que usted tiene que enseñar ambiente y no le enseñamos ni le damos los elementos, lo ambiental hay que resolvérselo a los maestros de una manera muy clara, facilitárselos, y entonces sí podemos decir que la educación ambiental puede hacerse. Y el otro problema, que si bien se puede hacer con poca plata, es el afuera. Si vos sos un chico, los chicos son una esponja ambiental, vos le tirás una consigna ambiental y podés testearlo, llega a la casa y la quiere aplicar, y le dice a la mamá y al papá y al tío y al padrino y a la madrina y a la abuela, todos. Ahora, después ve que la sociedad no hace absolutamente nada de todo lo que le enseñaron. Entonces, como todo chico, se aburre y pasa otra cosa. Entonces, hay una disociación entre el mensaje ambiental educativo y lo que la sociedad hace, y el chico lo palpa. Los chicos son vivísimos. Y un segundo problema que de alguna manera, además de esta disociación, ¿no? Que hasta qué punto el chico va a seguir con esa cuestión si ve que en el afuera no pasa absolutamente nada. Si en su casa no separan, por ejemplo, residuos, si es que es un tema de separación en origen. Entonces, hay que trabajarlo muy bien, insisto, el adentro con el afuera de la escuela, facilitarle todo el tema a los docentes, y el otro tema muy importante de la educación ambiental es que hay mucho enlatado de educación ambiental. Entonces, como yo siempre digo, a un chico de Jujuy, ¿de qué naturaleza le voy a hablar? Del cardón, de la alpaca, de la vicuña, del zorro, del puma, del bosque, de ese tipo de cosas. Pero no le voy a hablar de ecosistemas marinos. Entonces, los enlatados son malos siempre. Entonces, cuando hablamos de educación, tiene que ser educación en contexto, en el contexto del ecosistema. Recuerdo que nosotros habíamos empezado a trabajar un tema en Acumar, que era explicar la historia de la contaminación en la cuenca en las escuelas, no alcanzamos a hacerlo, pero era para que entendieran por qué viven al lado de la contaminación.
cómo fue la historia de la colonia, la historia de los saladeros, el problema de las industrias, el abandono de la lógica ambiental de las industrias. Entonces ese chico podía procesar educativamente el porqué de su realidad y de su adversidad, y por qué está contaminado, y por qué vive ahí, y qué puede hacer para resolverlo. Pero me parece que en términos educativos hay que trabajarlo mucho, pero con una lógica distinta. No sé quién más. Acá, bueno, el tema de las botellas. Bueno, necesitamos un sistema de financiamiento para recolectar. A ver, hay también una idealización en los temas ambientales y a una cuota de ingenuidad porque no se explican algunas cosas. Todo el mundo dice, no, no tires la botella, etc. Bueno, si no hay un interés económico de alguien que se ocupe, por un lado, están los recolectores urbanos, los carreros, como les llaman en el conurbano, que cumplen un servicio ambiental fenomenal y nadie les paga un peso. Ellos mismos tienen el autosustento con el carrero individual. En Varela hemos estado con los que van a tracción a mano y los que van con caballo en la periferia, o las cooperativas un poco más organizadas. Entonces, en el tema, por ejemplo, como en todo tipo de residuos, tiene que haber un fondo que haga eso, que económicamente se sostenga, porque nada en ambiente es gratis. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a colectar todo eso? Hoy lo hacen, insisto, los recolectores sociales urbanos, los cartoneros que cumplen un servicio ambiental, pero tiene que haber un incentivo económico para que eso entre en lo que se llama la economía circular, porque si no, no es sostenible. Cuando uno habla con los cooperativistas que se dedican a esto, a algunos les ha ido bien porque han tenido fuertes subsidios del Ministerio de Desarrollo, hoy Desarrollo Comunitario y demás. Pero en realidad porque han tenido inyección pública, ¿no? Porque lo lograron hacer con plata del intercambio del plástico y el metal que obtenían, y entonces crecieron. Eso, llamémosle, salva el día a día, salva lo que es un salario mínimo de un cooperativista, pero los saltos de calidad de las cooperativas lo han hecho con inyección pública. Entonces, en materia de envases, necesitamos un sistema que nosotros veníamos planteando de un fideicomiso público-privado para en cada botella que vos comprás haya un monto que vaya a esa cajita de ahorro y que eso se genere en un sistema de financiamiento para motivar la colecta de las botellas y que eso se transforme vía las ideas de la economía circular en un montón de subproductos, ahorrando emisiones, ahorrando petróleo, generando un virtuosismo en los productos reciclados y demás. Pero hay toda una fantasía que lo que se recupera financia el recupero, ¿no? Vamos a ver los números en la mano, caso a caso. Lo único que tiene una cierta rentabilidad son los residuos electrónicos, que son commodities. Y eso tiene valor internacional en dólares, y sobre eso hay que trabajar mucho. Nosotros en la Universidad Jauretche estamos planteando algunas estrategias en este punto, con algunas experiencias de cooperativas de la zona y de Ciudad Autónoma. Bueno, agradecemos a Homero la participación. La saludo yo también a Valeria, a quien aprecio mucho. Y le agradecemos, la verdad, que a todos ustedes participar en esta experiencia, que para nosotros, como decíamos hoy, era novedosa, pero con cada uno de estos encuentros nos damos cuenta que, además de novedosa, era necesaria. Entonces ya nos sirve muchísimo, aprenderemos como todos, pero la verdad que la experiencia es súper, muy agradable y además más que interesante. Sobre todo además cuando obviamente quien expone tiene tanto conocimiento como Homero, y también es importante porque la universidad tiene una responsabilidad social de brindar saberes, no solamente internos, sino a toda la sociedad, porque muchos, decían algún profesor, muchos de los que compran cigarrillos pagan un impuesto para que algunos estudien. Entonces me parece que es necesario esto de
estar brindando este espacio, que no solamente nació en este tema de la pandemia, pero la verdad que la gestión de la que formo parte en posgrado y en la facultad tiene la idea de mantenerlo cuando salgamos de esto, que esperemos sea lo más pronto posible. Yo les agradezco mucho, la verdad que miren, la idea en su momento cuando lo convencimos, no hubo que convencerlo mucho a Homero, como dije al principio, enseguida se prestó porque es una persona proactiva, pero bueno, la idea era una hora para, bueno, no cansarlo al expositor, pero la verdad que miren, casi 2 horas de exposición y ida y vuelta, así que nuevamente les agradecemos, les agradezco de nuevo a la gente de posgrado y en particular a todos ustedes que se prestaron a compartir este espacio. Seguro que vamos a renovar el tema con Homero o con docentes de la especialización, porque la idea es que intervengan. Claro, que haya rotación y distintos temas. Claro, exacto. Así que seguro que estén atentos a la página de la facultad, a los chats que enviamos, todo el tema de las redes, que ahí estamos publicando. Así que Homero, un gran abrazo, cuídate y obviamente muchas gracias a todos. Un abrazo grande. Lucas, Gracias, un abrazo. Buenas noches. Buenas noches.